Muy bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias porque nuevamente un miércoles más podemos estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, como tu iglesia local, Camino de Santidad. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que pueden estar aquí presencialmente para escuchar tu mensaje. Porque el punto, Señor, de venir y reunirnos presencialmente, Señor, es tener esta coinonía con los hermanos, esta unión con los hermanos, esta cercanía, Señor, esta convivencia con los hermanos. Señor, yo te doy gracias por el mensaje que vas a hablar en esta noche. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Que me des sabiduría, Señor, y me des entendimiento para poder interpretar, Señor, correctamente tu palabra, exponerla, Señor, de una manera sana, mi Dios. Señor, te pido que quites toda distracción que hay en este momento, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, que permita que nos distraigamos del mensaje que tienes para esta noche. Yo te doy gracias, mi Dios, te pido por aquellas personas que vienen en camino, que se van a unir, que les traigas con bien, mi Dios, para que puedan estar aquí con nosotros, y por aquellos hermanos que el día de hoy no pueden acompañarnos por ciertas circunstancias, te pido, Señor, que los guardes también. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, el miércoles pasado, por la gracia y misericordia de Dios, terminamos el capítulo 13, ¿verdad? Después de, ¿qué duramos ahí? Como 3 temas, creo. 3 o 4, ya no recuerdo, pero le metimos duro a ese capítulo 13 y pues gracias a Dios el miércoles pasado lo pudimos concluir. ¿Y por qué nos detuvimos en este capítulo 13? Porque estudiamos las diferentes posturas que se tienen en cuanto al libro de Apocalipsis, ya que el capítulo 13 es yo creo que es uno de los libros uno de los capítulos, donde más especulación hay, donde creo que ha sido más mal interpretado. Entonces, por eso fue bueno plantear estas posturas para que se vea que no solamente hay una postura, quizás como la hemos aprendido o como nos la enseñaron, sino que hay otras diferentes posturas que realmente tienen congruencia conforme a la palabra de Dios. Y pues vimos la postura que tenemos nosotros, ¿no? Que es la preterista parcial, ya que vimos que está el dispensacionalismo, que habla como todo hacia el futuro, está el historicismo, lo cual abrazaban los reformadores, en el sentido de que ellos enfocaban a la bestia como el sistema católico romano y al hombre de pecado como al papa. Y también vimos el preterismo total, que lo llaman así, el preterismo total, o algunos lo interpretan como el hiperpreterismo, que es todo ya sucedió en el primer siglo, en el pasado, y nosotros pues en la postura preterista parcial, en lo que unas cosas ya sucedieron, pero faltan algunas por venir, que es la segunda venida del Señor Jesucristo, el juicio venidero, y pues estar con Él por la eternidad, ¿verdad? Entonces, vimos que así como el número 7 es la completitud del Señor, el número 7 es el número perfecto, veíamos que el número 6 es el número que no puede alcanzar al 7, ¿verdad? Ya que su número es el 6, entonces representa el número 6 la incompletitud del esfuerzo humano, ¿no? Entonces veíamos cómo ese número 6 lo describe como un número que resume la totalidad de la apostasía que hay en el mundo. Por eso es 666. Hace esto específico, ¿no? 666, así como el Señor es santo, 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 ¿no? Entonces, se repite 3 veces para enfatizar la totalidad de esta insuficiencia y una incompletud total y absoluta. Entonces, decíamos que el objetivo del capítulo 13 es que podamos nosotros resistir a la tentación de adorar a una imitación de Dios, a una imitación de la verdad, ya que veíamos que tanto el dragón como la bestia y el falso profeta quieren imitar a la Santa Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo que Juan nos exhorta aquí o nos lleva es que nosotros escudriñemos y estudiemos la verdad para poder distinguir la falsedad.
Si estudiamos la verdad, vamos a ver qué es la falsedad. Entonces, lo que Juan nos pide también es que dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en conocer a Dios. Eso es a lo que más nos debemos dedicar, hermanos. Yo sé que hay algunos hermanos que les gusta mucho la escatología, otros les gusta estudiar otras cosas, pero lo que el Señor nos pide es que nos dediquemos a estudiar quién es Dios, ¿verdad? Estudiar aún sus atributos para cuando seamos dirigidos a adorar algo diferente, tengamos la sabiduría de poder ver y discernir y distinguir la mentira y permanecer fieles al Señor, ¿verdad? Entonces, así como en el capítulo 13 se nos dice que adoraron a la bestia y aquellos que adoraron a la bestia tienen su marca o el nombre en sus frentes, así los hijos de Dios también tienen el nombre de Cristo y de Dios Padre en sus frentes. Esto es, el capítulo 13 nos hace ver cómo tienen los que adoraron a la bestia tienen ese nombre en sus frentes, pero el capítulo 14 nos va a dar la contraparte, cómo los hijos de Dios también tienen el nombre de Cristo, el nombre del Padre en sus frentes. Entonces, recordemos, hermanos, que el nombre, ya sea que tengas el nombre de la bestia o tengas el nombre del Señor en tu frente, eso significa que eres una señal, de propiedad. Propiedad. ¿A quién perteneces? ¿Perteneces al Señor o perteneces al maligno? ¿Verdad? Entonces vamos a entrar de lleno, hermanos, con nuestro tema, Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer nada más del versículo 1 al 5 y nos vamos a ir poco a poco para no leer todo el capítulo. Y si le quieres poner un título a este mensaje, pues así como lo estuvimos publicando, es el cántico de los 144,000, ¿verdad? Es así como la Biblia Reina Valera, así lo pone, el cántico de los 144,000. Entonces, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Dice: Después miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí para los que son, ¿cómo se le llama? Los que creen en unicitarios, aquí para los unicitarios que dicen que Jesús es el Padre es Jesús, aquí hace esta distinción, ¿no? Que el nombre de Cristo y el nombre del Padre, ¿no? Entonces dice: y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ok, hermanos, vamos a entrar aquí con el primer punto, donde los redimidos cantan. Los redimidos cantan. Entonces, si tú crees que no cantas, dices yo no sé cantar, pues aquí dice que sí cantas, ¿verdad? Vas a cantar. Entonces, hermanos, la postura dispensacionalista, ¿y por qué hago énfasis en la postura dispensacionalista? ¿Por qué no en la preterista total? ¿Por qué no en la historicista? Porque la postura que más resalta hoy en día y la que se cree y la que quizás la mayoría de los cristianos conoce es la dispensacionalista. La postura dispensacionalista nos dice sobre este pasaje que esto que dice Apocalipsis capítulo 14, dice que esto va a ocurrir quizás a la mitad o al final de la gran tribulación. Recuerda que para la postura dispensacionalista,
todo esto está sucediendo en los últimos o en los 7 años que van a venir de la tribulación y de la gran tribulación, eso que va a venir en el futuro. Entonces ellos dicen que esto puede venir, unos dicen que a la mitad, pero la mayoría dice que al final. Entonces, dicen también aquí que cuando habla del monte de Sión, dice que realmente Cristo aparece en el monte de Sión, y algunos dispensacionalistas solamente ven esto como una visión, pero otros dicen que es algo donde va a iniciar como esto del reinado milenial. Recordemos que la postura dispensacionalista también nos habla que va a haber un reinado milenial en un futuro, no un reinado milenial que el cual estamos pasando, sino algo que viene en un futuro. Entonces, los 144,000, también la postura dispensacionalista dice aquí, son los mismos del capítulo 7, que ya lo hemos hablado, estos 144,000, que para la postura dispensacionalista son 144,000 judíos étnicos, voy a llamarlo así, ¿verdad? De sangre judía, así, literal. Entonces, que estos han sido preservados durante la gran tribulación. Recuerda que tú ahorita puedes ver, mira, yo choco algo, o para mí choca mucho algo, quizás por la postura que yo tengo, pero veo muchos cristianos subiendo fotos del pueblo de Israel, representando a Israel, y cómo Israel está adorando al Señor, y suben que ya se están en el desierto, y todos alabando al Señor, y tocando los cuernos, y tocando panderos, y alabando. Hermanos, pero ellos no tienen a Cristo como el Señor. Ellos no tienen a Cristo como el Señor. Para ellos Cristo no es el Mesías. Entonces, no importa lo que haga Israel. Si Israel comenzó, no importa, es el pueblo de Dios y Dios va a velar por Israel. Hermanos, tengamos cuidado cuando estamos en esas, al caer en esas posturas. Entonces, aquí habla que la postura dispensacionalista nos dice que estos 144,000 van a ser judíos étnicos que van a convertirse, vamos a llamarlo así, en la tribulación, ¿verdad? Ahí va a ser como su conversión, y dice que son personas que se van a mantener fieles, ¿verdad? Judíos puros, fieles, que no se contaminaron y que no están con el sistema del anticristo, porque recordemos también que la postura dispensacionalista nos dice que va a venir como en esos 7 años este anticristo, ¿verdad? Esta bestia que va a estar ahí. Entonces, pero la postura que tomamos como preteristas parcial, cuando habla aquí del monte de Sión, no es que sea algo literal, vaya a ser algo literal en que el Señor Jesucristo está en el monte de Sión, sino que recordemos que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que tiene mucha simbología. No debemos de quitar eso, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ya que pues su literatura es apocalíptica. Entonces, cuando habla aquí de que Cristo está en el monte de Sión, es lo que esto puede simbolizar la comunión espiritual del Cordero con su iglesia. Esta comunión espiritual, esto que une a la iglesia militante y tanto a la iglesia triunfante, la celestial, esta unión con Cristo. Esto es una visión que Juan está teniendo, no perdamos eso de vista también, que Juan está viendo esta visión. Y esto, el escritor de Hebreos, yo no sé quién haya escrito Hebreos, pero quien escribió Hebreos, realmente para mí yo creo que fue un judío. Algunos creen que pudo haber sido Lucas, el médico, pero yo creo en la postura a cómo se lee Hebreos y cómo conocían el judaísmo, y la forma en cómo lo reflejan con Cristo. Para mí era alguien que era judío. Algunos piensan, la mayoría de los teólogos piensan que fue Pablo, otros piensan que pudo haber sido Apolos, otros piensan que pudo haber sido Bernabé. Yo no sé quién haya sido, pero quien fue realmente podía enfocar bien esto. Mira, en Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, versículo 18 al 22,
vas a ver cómo el escritor de Hebreos muestra el monte de Sión como algo espiritual. Lo que se vivió allá en el pasado era sombra de lo que había de venir. Hebreos 12:18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Recuerdas? Perdón, vamos a pausar. Cuando el pueblo dijo, Moisés, habla tú habla con el Señor, porque si nosotros hablamos, podamos ser consumidos. Y recuerda que el Señor dijo que nadie se acerque al monte, ningún animal, nadie lo toque, porque quien lo toque y se acerque ahí, ¿qué va a pasar? Se muere, ¿verdad? Entonces, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cómo está representando aquí el escritor de Hebreos el monte de Sión? Como la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial. La iglesia, la representación de todos los redimidos del Señor. Entonces, hermanos, y yo sé que porque hay ciertos pasajes, bueno, mejor no me voy a meter ahí. Pero bueno, es lo que la postura preterista parcial habla, que esto es algo simbólico. Esto es la unión, cuando habla aquí del monte, es la unión de los redimidos con Cristo, su iglesia con Cristo. Ahora podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Ese velo que nos separaba del Señor, ahora podemos estar con el Señor, estar junto al Señor. Entonces, ya no tenemos un mediador como Moisés, porque ahora nuestro mediador es Cristo el Señor. Entonces, hermanos, ¿quiénes llevan el nombre escrito de Cristo y del Señor? Pues la palabra de Dios dice que los 144,000 aquí. Pero ya estudiamos el capítulo 7 y veíamos a quién se refiere los 144,000. La postura, repito, dispensacionalista dice que 144,000 judíos étnicos, pero la postura preterista parcial habla aquí que son el remanente fiel, todos aquellos los que han creído en el Señor Jesucristo, la iglesia de todos los tiempos. La iglesia de todos los tiempos, recordemos que el 144,000 es un número simbólico de plenitud. Es lo que decíamos, ¿por qué dice el número 144,000? Porque a los que el Señor ha predestinado, a los que el Señor ha escogido, nadie le puede quitar ni le puede sumar. Nadie puede llegar, dijeran por ahí, nadie puede entrar como colado a las bodas del Cordero, porque van a decir, ¿a ti quién te invitó? Pero tampoco el Señor puede perder ninguna de sus ovejas. Dice, porque de las que el Señor me ha dado, yo no he perdido ninguna. Entonces, el número, hermanos, es exacto. El número de los que el Señor ha predestinado, el Señor ha escogido, el Señor ha redimido, ha lavado con su sangre preciosa, es exacto. A Él no se le va ni más ni menos, ni va a decir, me faltaron 3 o me faltaron 4, o yo tenía tantas personas y resulta que salieron más. No, hermanos, el número es exacto y es a lo que Juan está hablando y no puedo detenerme porque eso ya lo hablamos en el capítulo 7, pero cuando hablamos aquí, repito, de los 144,000 está hablando del remanente fiel que ha creído en el Señor, la iglesia de todos los tiempos. Y Juan dice, es que vamos a entrar otra vez con eso, hermanos. Si tú me preguntas el día de hoy que si el pueblo de Israel es étnico, es el pueblo de Dios, para la postura preterista parcial no es el pueblo de Dios.
exacto, la Israel física, o sea, no es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, ¿quién es? Aquellos que tienen la fe de Abraham. Los que han sido unidos en la fe. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes llevan el nombre de Cristo y del Señor? Pues los 144,000, ¿verdad? O los redimidos del Señor. Entonces Juan escuchó, dice que el apóstol Juan escuchó un estruendo fuertísimo, ¿verdad? E impactante. Fue algo fuerte lo que se escuchó, como muchas aguas, dice, algo muy impactante, que ese ruido hace que todas las criaturas presten atención a ese sonido. Fue un sonido tan tremendo que como que todas las criaturas prestaron atención a ese sonido. Pero dice que ahí se escucha un cántico nuevo. En ese sonido dice que se escucha un cántico nuevo delante del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. De los ancianos, es ahí donde se sale ese cántico nuevo. Mira, dice, y oí una voz en el cielo, versículo 2, y un estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, entonces, dice que en ese estruendo, y se oye un cántico nuevo, pero la pregunta aquí, ¿ese cántico nuevo será el mismo cántico que se habla en Apocalipsis 5? ¿Será ese cántico que ya había escuchado Juan? Ese en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 9 al 10. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ves cómo también aquí nos habla de ese cántico nuevo? De ese cántico nuevo. Hermanos, pero lo más impactante aquí viene a continuación, cuando dice, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, ¿qué tan difícil es este canto? ¿Quién no puede aprenderse este canto? Vamos a llamarlo que es el mismo canto. ¿Quién no puede aprender este canto? ¿Quién no puede aprender este cántico nuevo? Porque si lo meditas, si lo lees, si lo estudias, lo puedes cantar. Inclusive hay un canto que me gusta mucho, ¿no? Que lo hemos tocado aquí, ¿no? O se ha cantado aquí. Hay uno que es digno, perfecto es él. Hay uno que puede y el rollo leer. De la muerte ha vencido el león de Judá. Hermanos. Exacto. Exacto, hermanos. Hermanos, dice que estos fueron vírgenes y sin mancha. Y cuando estamos hablando aquí, la postura dispensacionalista, repito, dice que son judíos étnicos que no se contaminaron con mujeres, pero cuando hablamos aquí decimos que son vírgenes y sin mancha, los redimidos, hermanos, en el sentido de que una vez que estamos con Cristo tenemos esa fidelidad al Señor.
Mostramos fidelidad a Dios. Esa fidelidad al Señor. Y le hacemos un frente espiritual a la idolatría. A la idolatría. Entonces, cuando habla aquí de que son personas vírgenes y sin mancha, la postura preterista parcial no se va tanto a algo literal, sino algo espiritual. Que espiritualmente nos mantenemos fieles al Señor. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Por eso tienen sus nombres en la frente. Hermanos, y es lo que decíamos, una vez que el Señor te rescata, una vez que el Señor te da vida nueva, ¿qué hace en ti? El Señor te sella. El Señor te sella con su Santo Espíritu. Tienes el sello de Dios. ¿Y quién puede quitarte el sello de Dios? ¿Quién puede separarte del amor de Cristo? Hambre, desnudez, tribulación, angustia, escasez, Satanás. Satanás te puede arrebatar. Nadie, hermanos. Nadie puede arrebatarte de las manos del Señor porque estás sellado por el Señor. Y si tienes el sello de Dios, tienes el nombre de Cristo, el nombre del Padre, y no hay nadie que pueda separarte porque eres propiedad de Dios. Y es lo que Juan le está diciendo a sus lectores. El hombre puede matarte el cuerpo, el hombre puede martirizar el cuerpo, el hombre puede degollarte, pasar, que hagas hambres, que pases hambre, martirizarte en el Coliseo, pero no puede separarte del amor que es Cristo Jesús. No puede separarte, porque estás sellado por Dios. Entonces, nadie, hermanos, dice que estos se han mantenido fieles y sin mancha, porque tienen sus nombres en la frente. Dice que no se halló en ellos mentira. ¿Por qué no se halló mentira? ¿Realmente no mintieron? ¿Realmente, hermanos, tú no mientes? ¿No has mentido? Si dices que no, estás mintiendo. ¿Qué hablamos aquí de no hay mentira? ¿Sabes por qué no hay mentira? Porque mantuvieron la verdad. Se mantuvieron firmes en el Evangelio, que es la verdad. No se dieron a la mentira, estuvieron firmes en la verdad del Evangelio, hablaron la verdad. ¿Sabes por qué crucificaron a Cristo? Por hablar la verdad. Por hablar la verdad. Nadie pudo decir, ese hombre está ahí por mentiroso. No, ¿por qué crucificaron a Cristo? Por hablar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estos hombres se mantuvieron, o los redimidos se mantienen en la verdad, es porque se mantienen en el Evangelio. Proclaman las verdades del Evangelio. Entonces, nadie puede aprender el canto. ¿Por qué nadie puede aprender el canto, hermanos? ¿Por qué solamente los redimidos pueden aprender el canto? Si hablamos de un canto literal, vamos a llamarlo así, de un canto literal, pues uno que otro se puede colar y aprenderse el canto. Los domingos en la mañana, si tú te paras acá al frente con los de la alabanza, vas a ver a todos así como adorando y alabando, y todos parecen creyentes. Todos parecen cristianos. Todos parecen que están en un mismo sentir. Y todos se saben a lo mejor los cantos, y si no te lo sabes, pues ahí los proyectan. Si es que los proyectan, ¿verdad? Porque a veces se les olvida proyectar. Pero los proyectan. Hermanos, ¿pero por qué? Porque este canto se hizo carne, hermanos. Este canto se hizo carne y este canto fue inmolado en la cruz del Calvario. Y fuimos redimidos por su sangre, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por eso este canto es para los suyos, porque la salvación no es para todos, hermanos. La salvación no es para todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hermanos, Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus redimidos. Por eso lo que Juan está dándonos aquí a entender es que solamente los suyos, los que han aceptado al Cristo inmolado, son los que saben el canto.
Así que si tú creías que era un canto y dices, yo hoy voy a estar cantando, no es un canto en sí literal, hermanos. Sino habla de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Ahora sí que traemos la misma cantaleta. Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Vamos a pasar al versículo 6, hermanos, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan aquí? En el capítulo 13 nos dice los que han sido marcados con el sello o el nombre de la bestia, ¿verdad? En el brazo, en la frente. Pero el capítulo 14 inicia hablando que también el Señor tiene a los suyos, a los redimidos, marcados con su nombre. Pero vamos a ver lo que va a pasar con la diferencia de cada uno de estos, de los que son del Señor y de los que son de la bestia. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, vamos a leer y dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo, del cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y es este famosísimo también versículo del 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. En la gran tribulación habrá muchos que se van a apostatar, se van a alejar. Hermanos dispensacionalistas, aún no estamos en la gran tribulación y día con día, mes con mes, vemos cuánta gente apostata. Cae en esa apostasía. Vienen a la congregación, están en la congregación, dicen que aman al Señor, parece que están con el Señor, pero al final terminan alejándose del Señor. Eso se ha visto siempre, hermanos. Lee las cartas de Pablo y te vas a encontrar con ello. Lee las cartas de Pablo y te vas a encontrar por ello. La postura dispensacionalista enseña que cuando el primer ángel aquí está proclamando el evangelio eterno a toda nación, pues obviamente es un llamado al arrepentimiento justo antes del juicio, ¿no? O sea, empieza a proclamar el evangelio. Y esto ocurre, obviamente, dice, durante vamos a llamarlo así, mientras el mundo está adorando al anticristo en ese tiempo. Inclusive algunos hermanos dispensacionalistas se atrevían a decir que serían los mismos ángeles quienes vendrían y proclamarían el evangelio. No, es que son los mismos ángeles del Señor. Aquí dice, era un ángel del Señor. Entonces, si vamos a tomar Apocalipsis literal, pues literalmente van a venir los ángeles del Señor y van a comenzar a proclamar el evangelio. Si sucedió con Lot, si sucedió con ellos, ¿por qué no en nuestros tiempos, hermanos? El canon está cerrado. Ya todo fue revelado. Ahora todo es por medio del Hijo. Y habiendo el Señor hablado por medio de sueños, de profetas, de visiones, de todo, ahora nos ha hablado por medio de
su Hijo. Ya no por medio de otras cosas, hermanos. Entonces, también cuando habla del segundo ángel que dice que anuncia la caída de Babilonia, pues la postura del dispensacionalista es que esto representa el sistema religioso y político y económico mundial, todo aquello que se va a hacer como uno solo, y pues va a caer, ¿no? Que está aliado con el anticristo, y esto va a caer, y su caída pues se ve más amplia en el capítulo 17 y en el capítulo 18, al cual vamos a llegar después. Y cuando habla del tercer ángel, pues anuncia el juicio para los que adoran la bestia y reciben su marca, ¿no? Entonces, esto se refiere a la marca del anticristo que pasa durante la gran tribulación. Pero la postura preterista, hermanos, parcial, dice que cuando hace un llamado aquí o nos habla sobre el primer ángel que está proclamando el evangelio, hermanos, pues esto, hermanos, es un llamado universal, es una proclamación universal del evangelio, de temer a Dios. Hermanos, porque tú no puedes predicar el evangelio, tú no puedes predicar las buenas nuevas si no hablas de un juicio. Si tú llegas y predicas el evangelio y solamente das las buenas nuevas, no estás predicando el evangelio completo. Tienes que predicar que hay un juicio, hermanos. Ese es el evangelio completo. Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuál fue su primer mensaje? ¿Cómo fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, hermanos, hay juicio. Hay un juicio del Señor. La buena noticia es que Jesucristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Pero hay un juicio de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio, lo que Juan está diciendo aquí es que el evangelio se está expandiendo. El evangelio se está expandiendo. Prediquemos el evangelio, las buenas noticias, pero también con el juicio venidero del Señor. Hermanos, eso es cuando se refiere aquí el primer ángel, que el evangelio se ha promulgado, ¿se dice? ¿O cómo se promulgado? Hermanos, y cuando los hermanos comenzaron a estar cómodos, la iglesia primitiva comenzó a caer en esta comodidad, estar tranquilos, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? Pues comenzó la persecución de la iglesia. ¿Y a dónde iban? Iban predicando el evangelio. Entonces, cuando hablamos aquí, hermanos, o cuando habla del segundo ángel, de la caída de Babilonia, me encanta cómo el Espíritu Santo nos proyecta esta imagen, ¿no? Cómo este ángel va gritando y va proclamando a gran voz, como dando una noticia, ¿verdad? Ha caído la Babilonia. Ha caído los que creían que no iban a caer. Ha caído. Extra, Babilonia ha caído, la que se creía que era fuerte, la que creía que iba a reinar siempre, ha caído, extra, Babilonia no le ha podido hacer frente al Señor, extra, ha caído. Babilonia ha caído. Hermanos, y cuando Juan está hablando aquí de Babilonia, está haciendo una alusión que ya Isaías había hablado sobre ello. Isaías capítulo 21, versículo del 7 al 10. Isaías 21, del 7 al 10. Amén. Y vi hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor, sobre los atalayas estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. He aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os es dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Ves cómo esto ya se había dicho? Cayó Babilonia. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Babilonia, hacía referencia
al centro de idolatría, ocultismo e inmoralidad. Idolatría, ocultismo e inmoralidad. ¿Qué diferencia hay ahora, hermanos? ¿Qué diferencia hay en nuestros días del ocultismo, de la inmoralidad y de la idolatría? ¿Qué diferencia hay? En el Nuevo Testamento, hermanos, cuando se habla de Babilonia, los primeros cristianos hicieron referencia a Roma, ¿sabías? Por eso la postura preterista total hace una referencia que cuando habla aquí de que Babilonia cayó, está hablando del Imperio Romano, algo que ya pasó. Dice la postura preterista total, eso ya pasó. Lo que dice aquí Apocalipsis 14, de que la Babilonia cayó, ya cayó, fue Roma. Cuando Roma cayó, es ahí donde ya pasó. Porque aún el apóstol Pedro de esta forma le habla a Roma en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Disfraza para dirigirse a Roma como Babilonia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Amén. Primera de Pedro 5:13 dice, y la iglesia que está en Babilonia. Para dirigirse a Roma. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Por eso también la postura preterista, la preterista total, decía que así como Pedro usaba esta forma para dirigirse a Roma, para no decir Roma, por si descubrían su carta y vieran Babilonia, pues ¿quién es Babilonia? Por eso recuerden que la postura preterista total también decían, para no decir César Nerón, decían 666, ¿verdad? La preterista total, eso es lo que decía. Entonces, pero desde la perspectiva de Dios, hermanos, cuando habla aquí de la Babilonia, estamos hablando de esa gran ciudad, el mundo entero en todas sus generaciones. El mundo entero en todas sus generaciones. Esto recuerda que es la postura preterista parcial que habla de todos los tiempos. El mundo entero, hermanos, el mundo entero. El sistema de este mundo algún día va a caer. Aunque no parezca, va a caer. Así como los cristianos en la iglesia primitiva pareciera que el imperio romano jamás iba a caer, porque al contrario, conquistaban, luchaban, se hacía más fuerte, mataban cristianos, aunque Nerón incendió Roma, pues llegaron después otro César, parecía que era invencible, pero la roca la destruyó, hermanos. La roca lo derribó. Entonces, aunque parezca que el mundo en el cual estamos, parece que no podemos luchar contra él, claro que se puede luchar contra él, hermanos. Y es lo que aquí dice Juan, Babilonia ha caído. ¿Te imaginas lo esperanzador que era para los hermanos del primer siglo? Lo que creemos que no va a caer, y si aún ellos lo estaban tomando como Babilonia, como Roma, decían, va a caer, va a caer. ¿De que va a caer? Va a caer. Dios es inmutable, Dios no cambia. Si Dios ya dijo que va a caer, va a caer. Va a caer. Entonces, y dice aquí que esta Babilonia, los que han bebido el furor de su fornicación, los que han bebido el vino, el furor de su fornicación. Fíjate cómo el Espíritu Santo aquí nos pone o nos plantea esta palabra. Han bebido el vino del furor de su fornicación. Hermanos, la idolatría y la adoración, dice un comentarista, la idolatría y la adoración del monstruo implica las inevitables consecuencias de beber la copa de la ira y del juicio. Hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, Juan inspirado en el Espíritu Santo, escribe, dice, el vino del furor de su fornicación? Hermanos, ¿cómo actúa una persona ebria? ¿Cómo actúa una persona borracha? Actúa mal. Cree que tiene la razón, es peleonero,
grita, se mofa, hace, está ebrio. Y al siguiente día dice, no, no me acuerdo de nada. De todos se acuerdan, ¿eh? Si alguien te dice, no, yo me emborraché y perdóname, no sé lo que hice. No, si sabes lo que haces. Yo muchas veces me emborraché y sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía. No me daban miedo las consecuencias, pero sabía lo que hacía. Hasta el siguiente día decía, híjole. Y la forma de bajarle las cosas, no, estaba borracho, no sabía lo que hacía. No, sí sabes lo que haces. Claro que sabes lo que haces. Por más perdido que termines en el alcohol, sabes lo que haces antes de quedarte bien perdido, dormido, sabes lo que haces. Hermano, el mundo vive el mundo vive ebrio de la fornicación y la idolatría. Vive ebrio de la fornicación y de la idolatría. Vive embriagado, no están en sus 5 sentidos, haciendo cosas incongruentes con los caminos de Dios. Resaltan cosas y hacen cosas como si fueran verdad. Es que la ideología de género tiene mucha congruencia. Eso solamente te lo diría un borracho. Alguien que no está en sus 5 sentidos. Si tú dices que eres mujer y eres hombre, eres mujer. Si tú dices que eres perro y te gustan las croquetas, eres perro. Si tú dices, eso solamente lo diría un borracho. Él solamente lo haría un borracho. Alguien ebrio, que no está en sus 5 sentidos. Y es lo que Juan nos dice, han bebido el vino del furor de su fornicación. Así vive el mundo, hermanos. Ebrio en el pecado. Ebrio en la idolatría, ebrio. Hermanos, cuando habla aquí el tercer ángel, en el versículo 9 al 11, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué le está diciendo aquí Juan a sus lectores? Lo que Juan le dice a sus lectores es que todos aquellos que están marcados con el nombre de la bestia, beberán el vino de la ira de Dios. Así es, hermanos. Así es. O eres del Señor o no eres del Señor. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres santo o no eres santo. O eres creyente o no eres creyente. No hay medias tintas, hermanos. No hay medias tintas. Por eso se tumba ese argumento del cristiano carnal. Es que yo soy cristiano, pero soy bien carnal, pero soy cristiano. No, no eres cristiano. No eres cristiano, discúlpame, no eres cristiano. Si vives aún en la carne y te dejas llevar por las pasiones de la carne, los deseos de la carne y moras ahí, no eres creyente. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que soy un cristiano? ¿Sabes cómo puedes saber si realmente eres nacido de nuevo? Porque todos los días, luchas con el pecado. Todos los días, los 365 días del año, luchas con el pecado. Lo que antes no, estabas embriagado. Y te daba igual. Si gritabas, decías, hacías, no estabas en tus 5 sentidos. Pero ahora que estás con el Señor, sabes, luchas
Hermanos, entonces, recordemos aquí que estos beberán el vino de la ira de Dios. Entonces, el Señor Juan le está diciendo a sus lectores, tranquilos, tranquilos, paciencia, hermanos, paciencia. Y no les estaba pidiendo algo tranquilo Juan, Recordemos cómo la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. Le dice, paciencia, paciencia. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Y el Señor va a dar a cada uno su recompensa. Tranquilos, tranquilos. Bendición para los fieles que mueren en Cristo. Porque ya están descansando de sus obras. Ya están descansando de sus obras. Hermanos, y el versículo 14 al 20 lo vamos a ver un poco rápido, porque sí me gustaría concluir el capítulo 14. Vamos a entrar a Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Si traes la Reina Valera, vas a tener ahí como título, La tierra es cegada. Apocalipsis 14, del versículo 14 al 20, dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Fíjate cómo Juan dice, le dice paciencia, le dice a los creyentes, porque fíjense lo que viene, dice Juan. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Dice, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Sí has visto cómo hacen el vino, hermanos? Se pisa, ¿verdad? La uva ya madura se pisa. Y ahí se quitan los que lo hacen pues a la antigüita, se quitan los zapatos, se meten y empiezan a pisar toda la uva para sacarle el jugo. Hermanos, Jesús, el Hijo del Hombre, es visto con una corona y una hoz, una imagen del juicio final. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Paciencia, hermanos. El Señor viene. El Señor viene, ya no como el cordero inmolado. Ya no viene a dar su vida otra vez. Ahora viene como juez. Porque Jesús dijo, todo me fue entregado. Todo. Ahora el Señor viene como juez. Y parece ser como que aquí hay dos tipos de juicio. Es un juicio, pero como que hace una diferencia de un juicio a otro. Pero es el mismo juicio. Hermanos, dice, la siega del trigo. ¿Recuerdas ese pasaje que dio el Señor Jesucristo cuando está dando esa parábola que dice que nace trigo de la cizaña? Y que dicen los sembradores, Señor, ¿la cortamos? ¿Y qué dice? No. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Hasta allá. Dice, y el Señor mandará a sus ángeles. ¿Y qué va a hacer? Separar el trigo de la cizaña. El trigo de la cizaña. Hermanos, esto habla de su segunda venida. Cuando el Señor venga sobre las nubes, el Señor llevará a su iglesia. Habrá esta separación del trigo y de la cizaña. Y a los que el Señor se ha llevado, a los que el Señor vaya a arrebatar o ha arrebatado, el Señor, esos estarán por siempre con el Señor. Pero los que se han quedado,
¿qué pasará, hermanos? Serán pisados, hermanos. Serán aplastados. ¿Qué Dios tan malo? Para nada, hermanos. Para nada. Cuando hablamos aquí de la vendimia, estamos hablando de esa prensa de uvas. Serán prensados. Juicio sangriento sobre los enemigos de Dios. Sobre los enemigos de Dios. No recuerdo, y si me equivoco y alguno de ustedes se acuerda, me corrige, de los que han escuchado a Sproul. Pero él decía, en el infierno va a haber dos tipos de personas. Los que lloran y los que crujirán los dientes. Los que lloran dirán, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso a mi mamá cuando me predicaba? ¿Por qué no hice caso cuando escuché la palabra del Señor? ¿Por qué rechacé el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero también estarán los que crujirán los dientes y dirán, yo no merezco estar aquí. Y estarán enojados, crujiendo los dientes. Aún en el juicio de Dios, el Señor mostrará lo que hay en el corazón del hombre. Por eso dice, prensará y saldrá lo que hay en el hombre. Hermano, si un cristiano es prensado, ¿qué debe de salir? Pues jugo de cristiano, hermano. Si el cristiano es presionado, el cristiano es tentado, el cristiano es probado, ¿qué tiene que salir? Pues cristiano. Pero si el que dice ser cristiano y no es cristiano es probado y es tentado, ¿qué va a salir? Pues lo que hay en el corazón. Por su jugo los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cuando el Señor Jesucristo fue prensado en el Getsemaní, ¿qué significa Getsemaní, hermanos? Prensa, o sea, prensa de aceite, ahí donde fue prensado, donde estaban los olivos, donde tú agarras la aceituna y la prensas, ¿qué sale? Pues aceite. Cuando el Señor Jesucristo fue prensado en el Getsemaní, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad y no la mía. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Cuando el primer Adán dijo, yo no, la esposa que tú me diste. El segundo Adán dijo, cúlpame a mí, no a ella. La diferencia del primer Adán y del segundo Adán. Gloria a Dios por nuestro segundo Adán, hermanos. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la vamos a dejar, hermanos. Concluimos el capítulo 14. Donde nos habla que el juicio de Dios pues va a venir. Y el Señor hará una distinción, una separación, una ciega de los que tienen la marca de la bestia y los que tienen la marca del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, lo que pretendemos encontrar y sacar de Apocalipsis, Señor, es exaltar y alabar a nuestro trino Dios, a nuestro Dios verdadero, y poder reconocer, Señor, que algún día tú vendrás por segunda vez, Señor, y tú vas a separar a los tuyos y los que no son tuyos. Señor, queremos permanecer fieles a ti. Queremos ser de los tuyos, Señor, aquellos que hemos sido sellados y lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que nos unimos al canto de la redención. Gracias, Padre, gracias por esta iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje que traes a nuestra vida, que cada vez que escuchamos el libro de Apocalipsis, no nos vamos con miedo, sino al contrario, Señor, nos vamos con esperanza. Con la esperanza de que vendrás por segunda vez por tu iglesia. Y con la esperanza, Señor, de que eres un Dios soberano que está sentado en su trono,
que reina y que tiene cuidado de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.